como siempre es un gusto poderlo recibir en este que es su espacio. El análisis de la noticia ha iniciado junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Buenas noches, y siempre con ese buen ánimo, esa sonrisa y además la elegancia que te caracteriza, Sandy. Muy contento de estar contigo compartiendo y sobre todo con usted en casa, precisamente el programa A la Medida, una vez más en vivo completamente acá por TN23. Y hoy, como todas las noches, los temas son más candentes, polémicos y bueno, yo no sé, hasta tremendos, uno más que otro, ¿eh? Así es. ¿Usted se imaginaría que Estados Unidos tuviera problemas presupuestarios? Increíble, uno puede pasar que eso sucede en nuestro Congreso y sin embargo el Congreso guatemalteco sí aprobó el presupuesto. Pero vamos a estar abordando esta situación, igual que otros temas que se han convertido en relevantes en esta jornada. No se los puede perder con el análisis, pero mientras conozcamos los titulares, bienvenidos. Los láseres se han vuelto cada vez más comunes como un juguete para niños y adolescentes, pero más que un juego, ¿podría ser un delito? Trump y los demócratas se enfrentan por dinero para el famoso muro fronterizo. Analizamos cómo esto afecta a la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno presentó un recurso de ampliación y aclaración sobre los trabajadores de la CICIG. ¿Deben inhibirse los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad denunciados? Condenados en el caso Industria Militar, 7 procesados aceptaron haber entregado dinero para obtener contratos o trabajos del Estado. Más de 7 millones están empadronados. El TSE realiza jornadas de empadronamiento dirigidas a aquellos que acaban de cumplir los 18 años de edad. Las oficinas centrales y los centros de emisión de pasaportes permanecerán cerrados desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero de 2019. Una broma o un delito. Lo que sí es cierto es que la Dirección General de Aeronáutica Civil ya identificó los puntos exactos de donde provienen los ataques con luz láser a las aeronaves. Advierten, por cierto, que las investigaciones se han iniciado y podrían terminar con sanciones de hasta 5 años de cárcel contra la persona que sea sorprendida realizando este tipo de prácticas. Desde este punto exacto provino la luz láser que pudo haber causado una tragedia y que quedó documentada en el video que el piloto Carlos Molina captó desde su cabina de aviación el pasado 24 de diciembre. Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil indicaron que la identificación del inmueble se logró gracias a un trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, así como la colaboración de los vecinos de las zonas de donde provienen estos ataques. El portavoz de la institución reiteró que son las zonas 12, 13, 14, 21, Villanueva y Amatitlán, en donde más se han registrado casos de este tipo. También advirtió que quienes realizan estos ataques incurren en el delito de terrorismo contra la actividad aeronáutica, castigado en el Código Penal vigente en Guatemala con penas de entre 4 y 5 años de prisión. Los temas se ponen cada vez más interesantes y es que un simple láser, una lucecita que a veces encontramos hasta en llaveros, puede llegar a ser inclusive el causante de una gran tragedia. De hecho, los más comunes son aquellos que vienen así en forma de lapicero y que son portátiles, que utilizan muy poca energía proporcionada por una batería. Y hasta ahí parece que todo está bien. Sin embargo, los láseres están clasificados por potencia y esto es muy importante. Desde la clase 1, utilizados para reproducir el CD, hasta la clase 4, que llegan a ser tan potentes como para cortar un metal o tratar médicamente los ojos cuando hacen las operaciones. Ahora, la mayoría de los láseres también que se venden al público son muy débiles como para dañar precisamente la visión. Sin embargo, se han encontrado láseres que sí son bastante poderosos y que sí podrían causar un daño bastante considerable. Además, siempre están los tutoriales, los videos en internet que enseñan de una manera muy fácil cómo aumentar o potenciar aquellos láseres que son vendidos libremente. Así que el láser tan inocente que todos conocemos, Sandy, se ha llegado a constituir. Y este video que se presentó el día de hoy es una situación, una prueba impactante. Aquí lo estamos viendo nuevamente, ven, es un video real captado por un piloto de una aeronave. Un peligro, porque aunque no ha pasado,
puede llegar a ser el detonante de una verdadera tragedia, Sandy. Por supuesto, Julia, esta es una situación que no se había dado anteriormente y que llama la atención porque los pilotos ya se han quejado. Correcto. Que al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Aurora se presentan con este tipo de situaciones que les afecta la visibilidad. Sabemos que en ese momento específicamente ellos necesitan una concentración porque cualquier cosa puede salir mal y eso se representa entonces en tragedia porque obviamente va transportando a seres humanos y es una gran irresponsabilidad realizar este tipo de prácticas con el láser, por ejemplo. Qué bien lo has dicho, Sandy, porque obviamente, aunque el transporte aéreo suele constituirse estadísticamente en el transporte más seguro que hay en el mundo, hay dos momentos que son sumamente complicados para toda aeronavegación: el despegue y el aterrizaje. Y es en estos momentos, sobre todo en el aterrizaje, que por cierto no es solo un fenómeno guatemalteco, este es un fenómeno que está pasando a nivel global. Están algunos, entre comillas, bromistas, porque de bromistas no tiene nada, que hay una muy mala intención tratando de alterar esta situación donde, como tú lo dijiste, el piloto tiene que estar altamente concentrado. Ahora, ¿qué pasa? Hasta aquellos láseres menos potentes, los de categoría 1 y 2, si bien no te van a causar un daño permanente en los ojos, lo que pueden causar es una ceguera temporal. Y te imaginas tú en ese preciso momento, como bien dijiste, con 200, 300 personas a bordo, lo delicado que esto se vuelve a constituir. Por cierto, una información más, esto es delito en Guatemala. Exactamente, a eso te iba a preguntar, ¿cómo lo podemos tipificar? ¿Cuál sería la sanción que recibe una persona que puede ser sorprendida realizando este tipo de prácticas? Porque hay que notar eso, no se trata de un juego, si alguien lo hace por broma, no lo es, para nada, es un delito. Este delito, que es de los muy poco conocidos penalmente en Guatemala, es conocido como un delito de terrorismo, inclusive en contra de la navegación aérea o aeronavegación, y está sancionado hasta con privación de libertad de 5 años. Quiere decir que puede llegar a ser conmutable a través de una caución económica, lo que la gente dice fianza, pero mientras tanto vas procesado, vas aprendido, eres presentado al juez, tus antecedentes penales y policíacos quedan igual manchados por una, entre comillas, simple broma. Pero es que también hay otro tipo de peligro, Sandy, porque te imaginas tú, estos láseres, llegamos fuera del tema de la aeronavegación. Los niños por la curiosidad pueden estarlo viendo con sus ojos y dañarse poco a poco la vista, o molestando a sus compañeros en la escuela, a sus maestros, a quien sea, y también puede causar un daño, imagínate tú. Y en este caso yo te digo, la verdad es de que he tenido la experiencia de que, pues, por jugar o lo que sea con estos láser que son de lapicero, incluso hay unos que son láser pues más portátiles como llaveros, por ejemplo, donde empiezan a señalarte e incluso te lo ponen en los ojos y te digo, el contacto es como la luz, de verdad te crea un efecto que tú cuando regresas, bueno, ya empiezas a ver como hasta luces y definitivamente... Quitas la vista, Exactamente, te roba la atención. Imagínate, uno pequeño, pero este que se puede observar en el video es de gran dimensión, de gran alcance, definitivamente puede tener efectos mayores. Ese es de un enorme alcance, una correlación. Imagínate tú cuando vamos manejando de noche, ya las luces altas normales de un vehículo vienen y nos deslumbran, nos destellan, de un camión, de un tráiler, de un vehículo grande, a veces hasta las luces LED, que obviamente suelen ser mucho más potentes. Ahora, si esto nos ha molestado y a todos nos ha pasado, imagínate tú con la capacidad de este video que se está presentando acá en A la Medida, lo que puede llegar a ocurrir en la aeronavegación, es decir, y esto es una situación que realmente hay que controlar. ¿Me permites dar más detalles? Muy bien. Claro que sí, Sandy. Ahora, según los expertos internacionales, un rayo láser tiene el potencial de distraer a un piloto, pero además podrían ser muy peligrosos para ellos, ya que podrían cegarse de manera temporal o recibir un daño en la retina, un mareo, un dolor de cabeza. Y recuerde usted, vienen con muchísima gente a bordo normalmente. En el año 2010, el Reino Unido accionó aprobando una ley que permite acusar a personas de encender una luz a un avión para deslumbrar o distraer al piloto. Si fuera grave, además, la persona podría ir a la cárcel. También el gobierno canadiense emitió una prohibición de posesión de algunos de estos láseres portátiles cerca de los aeropuertos, precisamente haciendo un esfuerzo para prevenir
estos ataques. Hasta el momento y hasta el día de hoy no se ha registrado, gracias a Dios, ningún incidente o accidente atribuido a ataques con láseres, pero esto no significa que en algún momento pueda llegar a pasar, sobre todo cuando vemos láser de esta magnitud presentado hoy en el video. Y también hay que tomar en consideración algo: la pericia y experiencia de los pilotos es lo que ha servido en este instante. Sin embargo, es un peligro latente, Sandy. Exactamente, es que es un factor de riesgo al final, Julio. Mira, yo sí creo que estos láseres, por ejemplo, ya son con hecho pensado, porque por la distancia, es que no estamos hablando de unos cuantos metros de distancia, estamos hablando de kilómetros. O sea, broma nada, ¿verdad? Exactamente, entonces, ¿para qué tú quieres un láser de esta dimensión, por ejemplo? Te digo algo, hay ejércitos en el mundo, el estadounidense y los ejércitos del primer mundo utilizan la tecnología láser como un arma, precisamente. Entonces, estamos hablando, por eso que inclusive la tipificación de terrorismo contra la aeronavegación puede parecer hasta un poquito corta, con 5 años de privación de libertad conmutables nada más. Por supuesto, definitivamente se necesita una investigación, esperamos que se pueda establecer esta situación y sobre todo crear conciencia en los jóvenes. A veces la juventud te lleva a querer experimentar tantas cosas por llevar esa adrenalina, pero no nos ponemos a pensar en el daño que podemos ocasionar. Puede ser una broma, bueno, señalar con el láser al avión, molestemos un rato, pero en realidad no nos ponemos a pensar en el efecto que puede causar, en la distracción que es para un piloto. Es correcto. Casi para ya ir finalizando con este tema, con lo que tú dijiste también, Sandy, una cosa importante de acotar: ya las investigaciones propias del Ministerio Público y sobre todo de la Policía Nacional Civil han sido muy efectivas, muy oportunas, han logrado identificar ya muchos de los lugares donde estas luces láser han estado afectando la aeronavegación en Guatemala, y esperemos que esto logre cesar, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial también. Por supuesto. Bueno, concluimos con este tema, es momento de una pausa, pero cuando regresemos tenemos también un nuevo análisis. Es correcto, somos a la medida, no cambie. Esta situación, ¿cómo podría afectar? Debido a la falta de aprobación del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos, las oficinas de la embajada norteamericana continúan operando de manera limitada hasta nuevo aviso. El cierre de diversos servicios es parte de las medidas de presión adoptadas por el mandatario Donald Trump para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un nuevo presupuesto enfocado en la protección fronteriza. Mientras tanto, en Guatemala, la Embajada de los Estados Unidos dio a conocer que sus oficinas estarán operando de manera limitada hasta nuevo aviso. Sin embargo, la sección consular estará abierta al público y continuará con sus servicios de visas, así como la atención a los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos continuará operando normalmente, incluyendo la atención telefónica y por vía electrónica. A la fecha, cerca de un 25% de la administración gubernamental norteamericana ha sido suspendida hasta que republicanos y demócratas logren un acuerdo. Bueno, tranquilos, no se asusten, no es que va a cerrar la embajada americana, pero sí hay una crisis. Sandy, en todos los países se cuecen habas. Normalmente es en Guatemala donde no se ha aprobado el presupuesto, este año sí se hizo, y es en Estados Unidos donde Donald Trump está teniendo problemas en este instante. Voy a dar una información para que usted acompañe a nosotros a hacer este análisis. Estados Unidos está viviendo actualmente una crisis que es una crisis de carácter política, en la cual no se ha logrado consenso para la aprobación del presupuesto federal del año 2019. Los representantes demócratas no quieren aprobar el presupuesto porque Donald Trump insiste en que se asignen más de $5,000 millones para la construcción del muro fronterizo en la frontera con México. Ahora, el único consenso que sí existe es el que se obtuvo en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, donde se aprobó la utilización de $1,300 millones específicamente para seguridad fronteriza, pero que no significa en ningún momento para la construcción del muro, es para brindar mejores situaciones de seguridad en las fronteras. Ahora, este acuerdo es absolutamente rechazado por la administración de Donald Trump. De manera paralela a esto, el presidente estadounidense presionó entonces a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, la de los diputados,
de mayoría republicana hasta este mes de diciembre. Ojo, porque con las elecciones que se dieron ahorita de medio término, en el próximo mes de enero cambiará y tendrá mayoría demócrata, para que aprobaran una ley que no cuenta con el consenso del Senado. Y en esta ley sí se aprueban los 5,000 millones de dólares para la aprobación del muro. Entonces, el Senado tiene una postura, la Cámara Baja tiene otra, Donald Trump tiene unas exigencias y hoy por hoy, casi terminando el mes de diciembre del año 2018, Estados Unidos no ha logrado consensuar un presupuesto y por eso nos estamos viendo afectados, no solo Guatemala, pero en Guatemala la embajada se está viendo afectada con restringir a algunas cuestiones de atención al público en general. Mira, a mí algo que me sorprende, Julio, es cómo Donald Trump es tan rígido con sus decisiones. Sí. Él de verdad no da su brazo a torcer, porque él lo dijo, si a mí no me dan dinero, si no dan un financiamiento para construir el muro, vamos a cerrar parcialmente el gobierno, y lo está haciendo. Tienes razón, porque la otra parte precisamente, es decir, como no le dan lo que quiere, cual niño berrinchudo, entonces como símil lo que está haciendo Donald Trump es, está bien, entonces vamos a paralizar algunas de las acciones del gobierno federal. Y entre esas acciones ha hecho que algunas embajadas en varias partes del mundo cesen en cierta medida su atención, cesen inclusive cosas tan importantes como la actualización de la página web, que eso sí será afectado aquí en Guatemala. Pero seguramente si no ceden, ¿verdad?, en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Representantes, los diputados, seguramente Donald Trump tomará otras medidas y literalmente está decidido a paralizar el gobierno federal. Por supuesto. ¿Cómo calificarías tú esta medida política, Julio? Irresponsable en este instante, de alguna manera, Sandy. ¿Por qué? Porque obviamente en política tú lo que tienes que buscar son consensos. Pero vamos a ver la parte de Donald Trump, porque ¿por qué es que él está haciendo esta situación? Buscamos esa versión. Claro que sí. Donald Trump sabe que es su última oportunidad en lo político para conseguir recursos específicos para este muro, ya que en enero del próximo año el Partido Demócrata tomará completamente el control de la Cámara de Representantes. Consecuentemente, existe un impasse de que va a afectar a 9 dependencias y decenas de agencias federales distintas del gobierno federal norteamericano. En consecuencia, Guatemala está afecta de manera muy parcial en este instante en el funcionamiento de la embajada estadounidense. Sin embargo, a pesar de todo esto, la sección consular de la embajada seguirá trabajando con normalidad para poder extender los trámites de las visas que se han solicitado y las que se van a solicitar. Y la atención a los ciudadanos estadounidenses también está garantizada. Ahora bien, esta situación no solo afecta a la embajada de Estados Unidos en Guatemala, está afectando a varias embajadas en varias partes del mundo. Y es una lucha de poder político, al final de cuentas. ¿Sabe qué está pasando, Sandy? Hay una parte más de los más conservadores del Partido Republicano, que es el que apoya obviamente a Donald Trump, que le está diciendo, tú eres un presidente débil, no has cumplido, 2 años han pasado y no has podido hacer tu máxima promesa de campaña, que es la construcción del muro. Y entonces por eso ahora Donald Trump está contra la espada y la pared. Definitivamente, Julio, pero mira, no es ser egoístas, esta situación está afectando a varios países, pero quisiera que nos enfocáramos en Guatemala, por ejemplo. ¿Cuáles serían esas repercusiones de continuar esta crisis? Bueno, por el momento no se van a sentir, porque lo que más le afectaría a los guatemaltecos sería que no puedan acceder a la solicitud de visa. En este momento eso no está sucediendo, pero esa sería la siguiente medida a tomar, porque esa es la columna y el eje vertebral de la embajada, la sección consular. Imagínate tú que haya un cierre precisamente de la sección consular, muchos viajes de negocio, de turismo, de lo que sea, no se llevarían a cabo. Y esto es grave, ¿sabes por qué? Nos afecta en lo económico. Nuestro mayor socio comercial, al final de cuentas, termina siendo Estados Unidos. Es decir, que el problema doméstico de ellos puede repercutir de una manera muy fuerte en países como el nuestro, Sandy. ¿Podría afectar posteriormente el tema de las donaciones, Julio? Porque sabemos que Estados Unidos también es uno de los máximos donantes. Claro, tienes ahí toda la razón. La agencia norteamericana, precisamente USAID, ¿verdad?, en español, de alguna manera ellos son uno de los principales cooperantes con el gobierno guatemalteco por muchísimos años y décadas atrás. Definitivamente también que todo este tipo de donaciones que ellos dan, tanto en lo técnico como en lo económico, se verían restringidos. Y recordemos una cosa más, Sandy, para el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, y Honduras, lo que tenemos también es el tratado para la prosperidad del Triángulo Norte, que seguramente se vería afectado también.
sin poner algún otro tipo de consecuencias conexas que pueden venir fuera con el tema de ingreso y egreso de divisas, de comercio y otras cosas, con las mismas remesas que podamos recibir. La solución sería que le otorgaran entonces este dinero, el presupuesto al gobierno estadounidense, o qué otro tipo de medida sería, porque Donald Trump, yo veo muy difícil que él se quiera retractar de lo que ha dicho, por ejemplo. Sin embargo, creo que lo va a tener que hacer, ¿sabes, Sandy? Así como con aquella política que implementó hace como 3 o 4 meses en los cuales separó a los niños y luego tuvo que retractarse de alguna forma muy contundente también. Y esto es muy obvio. Donald Trump ha perdido el apoyo que tiene en la Cámara Baja. Y recordemos que aunque tiene todavía a su favor con mayoría republicana el Senado son pocos senadores en comparación de la Cámara de Representantes y esos votos están literalmente perdidos. Si políticamente él no logró consensuar estos 2 años que tuvo esa mayoría, no lo va a lograr en los siguientes 2 años. Y hay una cosa también que yo pienso, pues al final de cuentas la construcción de ese muro termina siendo como querer reedificar la Torre de Babel. No creo que sea la solución al tema migratorio. ¿Se está aprovechando de la situación Donald Trump? Sí, y lo ha sabido hacer, de hecho, por eso fue su máxima promesa de campaña. Se está aprovechando de ese nacionalismo fuerte del estadounidense y de la crisis. De la crisis migratoria y de un rechazo también muy fuerte hacia todos los migrantes. Pero mira, ese rechazo tan fuerte a los migrantes ha causado ya ciertas tragedias. Claro. Para muestra, los 2 botones lamentables con nuestros niños guatemaltecos mal atendidos por la patrulla fronteriza que perdieron la vida en este mes. Julio, finalizamos con este tema. La verdad es que nos mantenemos vigilantes a lo que pueda suceder, porque sabemos que las repercusiones que se podrían tener para Guatemala también serían presentes, así que estaremos atentos. Es momento de conocer otra noticia, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, hagámoslo. En el caso penal llamado Industria Militar, 7 empresarios que son acusados fueron condenados a través de un procedimiento abreviado de 3 y 4 años de cárcel conmutables. Esto fue lo que ordenó la jueza. Los procesados aceptaron haber entregado pagos ilegales o comisiones ilícitas a autoridades de la industria militar para obtener contratos o trabajos con el Estado. Los acusados pasaron al estrado y aceptaron haber cometido los delitos de peculado y cohecho activo al entregar dinero a autoridades de la industria militar para obtener contratos del Estado. Según la investigación del Ministerio Público, las autoridades de la industria militar, sujetos también a una investigación penal, recibieron aproximadamente 2 millones de quetzales en pagos ilegales. ¿Acepta voluntariamente usted haber participado en los hechos que se le atribuyen? Sí, acepto. ¿Acepta que se aplique la vía del procedimiento abreviado? Sí, acepto. Dina Orellana Mesa de Gómez, ¿acepta voluntariamente haber participado en los hechos que la Fiscalía le atribuye? Sí, acepto. ¿Acepta que se aplique la vía del procedimiento abreviado? Sí, acepto. ¿Acepta usted voluntariamente haber participado en los hechos que la Fiscalía le atribuye? Acepto, señor. ¿Acepta usted que se aplique la vía del procedimiento abreviado? Acepto. El juez aceptó la petición del Ministerio Público de condenarlos a través de un procedimiento abreviado con penas de 3 y 4 años de prisión conmutables. Además, multas de 2,000 a 50,000 quetzales. La evidencia material, documental y asimismo las declaraciones que se recibieron en sede ministerial son congruentes, son contestas y permiten establecer la responsabilidad penal de los acusados y lo permiten establecer de una manera más allá de toda duda razonable, por lo que en el presente caso la presunción de inocencia ha quedado destruida con la labor investigativa del Ministerio Público en el presente caso. La primera semana de enero se celebrará audiencia de reparación digna. En esta se discutirá cómo los 7 empresarios acusados deberán reparar el daño provocado al Estado guatemalteco. Bueno, viene otro tema para el análisis, Sandy. Sin embargo, vamos a darle un poco de suspenso, ¿no? Todavía no. Muy bien, nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Somos a la medida. Es momento de conocer entonces nuestro tercer tema de análisis. Resulta que personal del Juzgado de Turno de Paz notificó este jueves a los sujetos procesales que forman parte de la solicitud de antejuicio que presentó la Procuraduría General de la Nación en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por diversos delitos.
La solicitud de retiro de inmunidad, la Procuraduría General de la Nación la presentó en contra de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela. Al finalizar el personal del Juzgado de Paz la fase de notificaciones, el documento será trasladado a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia para realizar un primer estudio de la petición del retiro de inmunidad. Si los integrantes de dicha Cámara consideran que la solicitud de antejuicio cumple con los requisitos de ley, aprobarán que el requerimiento de PGN sea discutido y resuelto por el Pleno de la Corte Suprema. La discusión para decidir si le dan trámite o no a la solicitud de retiro de inmunidad en contra de los magistrados Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y Bonerge Mejía se podrá discutir el miércoles 9 de enero del 2019. Las reacciones no se han hecho esperar. Un ex constituyente, un diputado y una empresaria opinaron sobre la denuncia y solicitud de antejuicio que presentó la Procuraduría General de la Nación en contra de José de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero nosotros sí hemos agarrado en base a la Constitución y agarrado al Código Procesal Penal, el artículo 462, donde el prevaricato, el artículo 418, el abuso de autoridad, el 381, violación a la Constitución, y el 423, resoluciones violatorias a la Constitución. Ahí en el Código Procesal Penal está bien claro esos delitos. Y nosotros en base en eso es que nosotros presentamos la querella. Pero en el fondo lo que nosotros queremos decir a los guatemaltecos es que tenemos ese pacto social entre nosotros que es la Constitución, y si nosotros la seguimos no vamos a tener más problemas. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, yo mismo he señalado que lamentablemente pareciera que en algunas oportunidades ha actuado más políticamente que jurídicamente. Hay, por ejemplo, ahorita presentado ante la Corte de Constitucionalidad varios amparos o varios recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, entre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por dar un ejemplo, y aún la Corte sigue sin pronunciarse. Es decir, la Corte ha asumido una posición en la que en los casos que ellos escogen se pronuncian inmediatamente, y hay casos en los que ellos escogen y dejan pasar el tiempo sin ningún pronunciamiento. Pero aquí el tema es que lo que deben de hacer es que prevalezca el Estado de Derecho y que las decisiones no sean políticas, sino que sean jurídicas en este caso. Finalmente, el Procurador General de la Nación, que como usted bien dice es el abogado del Estado, haya actuado en contra de estos tres magistrados porque se han extralimitado en sus funciones y violado la Constitución que ellos juraron respetar y la supremacía de la ley. La Constitución es muy clara en decir que la relación internacional y todo lo que tenga que ver con el tema internacional es función específica del presidente de la República. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del subdirector de Protocolo y Ceremonial Diplomático, solicitó la inhibitoria de los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras y José de Mata Vela para conocer el recurso de ampliación y aclaración con relación a los trabajadores de la CICIG. Al mismo tiempo, considera que al no inhibirse, los magistrados son sujetos de una recusación. La acción fue presentada por Hugo Haroldo Un Archila, subdirector de Protocolo, quien solicitó la inhibitoria de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Escobar. Al mismo tiempo, advierte que si estos magistrados no se inhiben de conocer el recurso, son recusados. Según el documento con el expediente 5346-2018, la razón de esta solicitud es porque el Procurador General de la Nación presentó la querella penal en contra de los magistrados por los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. La acción de amparo se presentó ante la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo y por ende se solicita que los magistrados se inhiban de conocerlo o si se niegan, que acepten la recusación planteada. Según la Cancillería, esta denuncia automáticamente hace dudar de la imparcialidad de los tres magistrados para que, por ejemplo, conozcan en definitiva los amparos que se otorgaron a favor de renovar las visas a 11 trabajadores de la CICIG.
Los fundamentos de derecho que presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores son el artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial, que establece: son causas de recusación las mismas de los impedimentos y excusas, y el artículo 130, que reza: en caso de impedimentos, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y las remita al juez que debe seguir conociendo. Bueno, ya lo escuchó usted, hay una petición específica. La Cancillería guatemalteca solicitó de manera pública a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Matamela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, que se inhiban de conocer el recurso de ampliación y de aclaración que se presentó con relación a el visado de los 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahora, esta solicitud obedece al conflicto de intereses en el cual pueden verse involucrados los magistrados, porque recordemos que ayer fueron denunciados penalmente por extralimitarse en sus funciones, entre otros delitos supuestos. La misma ley del organismo judicial, en el artículo 130, establece que en caso de impedimento el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que debe seguir conociendo, lo cual hace parecer a este punto pues bastante sano y razonable la solicitud formulada por la Cancillería. Además de no hacerlo, pues los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad estarían abriendo la puerta para una recusación, y al ser recusados hay un conflicto de intereses, sus resoluciones entonces pues dejarían de tener esa vigencia y sería una pérdida realmente de tiempo, de una pérdida de recursos por gusto, ¿no? Y bueno, y una cosa más, si me permites añadir. Si ellos se inhiben, ¿qué pasa? Porque la Corte, que son 5, se quitan 3, bueno, es que cada magistrado titular tiene un suplente, entonces la Corte se integraría con 3 magistrados suplentes, el que suple a cada uno de ellos, y 2 de los titulares, y sigue funcionando con normalidad, o sea, soluciones jurídicas hay. A nivel legal, ¿no afectaría este cambio que se podría hacer? ¿No sería objeto, por ejemplo, de algún tipo de recurso que pueda al final dejar sin efecto la resolución? Si entran a conocer los magistrados suplentes. Sí. No, porque esto ha pasado. Este es un procedimiento muy normal. Al final de cuentas, la Corte de Constitucionalidad muchas veces llama a los magistrados suplentes para que conformen pleno. Y esto pasa porque a veces están de vacaciones, están de comisión, en algún viaje o algo. Es un procedimiento absolutamente normal. Pero sí sería más posible que hubiese algún recurso, en este caso una recusación. Si ellos conocen. Si ellos conocen. ¿Sabes por qué? Porque en este momento, pues ellos gozan obviamente de la presunción de inocencia, del debido proceso, el derecho a la defensa y de la protección que les brinde la... Pero pues hay sobre ellos una acusación que yo creo que por cuestión de sanidad, objetividad, deberían de no conocer, y que conozcan los otros magistrados son tan altamente capaces como ellos para hacerlo. Por algo también están como suplentes, ¿no? Porque en cualquier momento podrían ocupar el lugar de ellos, por ejemplo. Así y es que la verdad es que hay una frase que es muy clara y dice: no se puede ser juez y parte al final. Bueno, y creo que es muy importante para poder tener una transparencia en las resoluciones, por ejemplo. Es correcto. Voy a poner un símil todavía mucho más simple. Estás jugando un partido de fútbol, inicias de portero, ya me aburrí de ser portero, entonces me voy a ir a atacar y después me voy a crear. No puedes estar en todas partes, tienes que cumplir específicamente con tu función, y en este caso yo creo que por sanidad, además en cualquier parte del mundo, y aquí en Guatemala esto pasa cada rato, es decir, los jueces se inhiben de conocer por el conflicto de intereses, ellos están siendo señalados, no estamos diciendo que son culpables, fueron señalados por la PGN, entonces es mejor apartarse y que resuelvan otros, de todas maneras se va a resolver. Y aparte de eso, es un tema en el cual también pues ellos han estado, bueno, son señalados, ¿no?, por el tipo de resolución y por las resoluciones que han tenido últimamente. Es que ahora los señalan, los han denunciado penalmente y han solicitado que se les retire el antejuicio, el derecho de inmunidad. Entonces, por lo tanto, creo que sí, estoy de acuerdo contigo en lo sano que tiene que ser que ellos pues se aparten de conocerlo, ¿verdad? Porque al final le das una seguridad también a la resolución que se pueda tener y que no afecte también el orden constitucional. A menos que haya otro tipo de intereses, ¿verdad? Y que entonces pero afectaría más, aumentaría la crisis, por ejemplo. Sí, es que esos intereses pudieran ser una situación que llegaría a afectar definitivamente más,
y alargar esta crisis. Tienes razón. ¿Me permites compartir más datos para el análisis, por favor? En este momento, pues existe, como bien decías tú, Sandy, una duda razonable sobre la imparcialidad en el actuar de los 3 magistrados aludidos. No se puede ser juez y parte, por eso lo definiste excelentemente, en función de que fueron denunciados ayer recientemente por la Procuraduría General de la Nación. Si los magistrados deciden inhibirse, pues ya hemos dicho acá, la Corte de Constitucionalidad cuenta realmente con 10 magistrados. Pues casi nadie conoce a los suplentes, pero ellos en muchas ocasiones vienen y resuelven. Es más, a veces inclusive por la gravedad de los temas integran pleno ampliado con los 5 titulares y 2 suplentes. Entonces, esto no es algo nuevo en la forma de actuar de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, el gran problema, Sandy, y tú lo planteabas bien, si insisten, porque puede haber una insistencia de terquedad, no, a mí no me importa ningún conflicto, yo voy a conocer y qué, entonces en conocer este recurso de ampliación y de declaratoria, pueden abrir definitivamente la puerta a la recusación y van a dejar sin efecto lo actuado en el Pleno de la Corte de Constitucionalidad en este tema específico. Y esto lo único que va a significar es agudizar la crisis, tú lo dijiste, pérdida de tiempo, pérdida de recursos, y se le resta credibilidad, se le resta objetividad y seriedad al caso. Y al final no se logra resolver nada, porque si estamos entre recursos y recursos, entonces al final no hay una resolución determinante sobre este tema que es muy álgido, que necesita mucho análisis por el tema legal especialmente. Así que ojalá que se pueda llegar a un acuerdo de una forma madura, Julio, porque creo que las instituciones no se tienen que andar con jueguitos por ahí, sino que actuar de una forma madura. Es simplemente esa madurez política para entender que por beneficio de ellos mismos, no de nadie más, que conozcan 3 magistrados suplentes integrando pleno con los 2 titulares que no fueron pues querellados en este caso. Si gustas, vamos a dejar el tema ahí, porque al final de cuentas la última palabra lo van a tener los mismos magistrados. Ellos sabrán cómo van a actuar o cómo no van a hacerlo, pero esperemos que simple y sencillamente lo que hagan sea para el bien del país y no para seguir agudizando una crisis que ahí está latente. Necesitamos unirnos más como guatemaltecos y no estar dividiéndonos tanto. Así es, Sandra. Así que vamos a darle seguimiento. Seguramente usted se va a enterar de lo que suceda con este tema aquí en A la Medida. Continuamos con otras noticias. Bueno, preste atención usted porque más de 7 millones de personas se encuentran empadronadas. Así lo reporta el Tribunal Supremo Electoral. Por cierto, han dado a conocer que han establecido un plan para poder aumentar este nivel de empadronamiento, especialmente en quienes recientemente han cumplido 18 años. A poco más de 6 meses para que se realicen las elecciones generales 2019 en su primera vuelta, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que se realizan jornadas de empadronamiento en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La finalidad es que los guatemaltecos que cuentan con DPI y no están empadronados lo puedan hacer. Actualmente el Tribunal Supremo Electoral cuenta con puestos de empadronamiento en distintos centros comerciales. Por ejemplo, en el Paseo de la Sexta se encuentra un puesto para que todos aquellos guatemaltecos que ya tienen su documento personal de identificación y no se han empadronado puedan realizarlo de una manera fácil y de una manera rápida. Es de mencionar que esta es la primera etapa, posteriormente estará iniciando ya la segunda, donde naturalmente se extenderá mayor el número de centros donde se estará atendiendo guatemaltecos, y entre ellos, por ejemplo, se habilita la instalación central del Tribunal Supremo Electoral, que ese día, el día del cierre del padrón, cierra hasta la medianoche. Bueno, de hecho es de mencionar que, por ejemplo, contamos con centro de empadronamiento en Plaza El Amate, en la 18 calle, entre Cuarta y Quinta Avenida de la zona número 1, y en otros centros comerciales como el Centro Comercial Novicentro Zona 5, Montúfar, Pacific Center, Pradera, Portal Petapa, Real del Parque, Peri Roosevelt, Novicentro y Centro Comercial de la zona 4. Estos están en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En otro tema, Luis Gerardo Ramírez, portavoz del Tribunal Supremo Electoral, confirmó que de momento no se han realizado ninguna compra de mobiliario para el proceso electoral del próximo año. Por el momento todavía no se ha visto todavía ese tema. Recordemos que la consulta popular de este año ayudó bastante a lograr prevenir y a lograr revisar parte de este inmobiliario. Naturalmente en su momento se harán todos los trámites necesarios para adquisición si en caso se necesita. ¿Y algunas compras que se han hecho? Por el momento del proceso electoral no. Recordemos que propiamente hasta que ya se ha convocado y hasta que ya se destina el presupuesto electoral ya se comienza a ejecutar, pero por el momento todavía no hay nada ejecutado del plan operativo electoral. La convocatoria a elecciones generales 2019 se realizará entre la segunda y tercera semana de enero.
Y en otro orden informativo, el exdiputado Pablo Duarte se refirió al convenio que suscribió el Tribunal Supremo Electoral con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de cara a las próximas elecciones del año 2019. Veamos la información aquí en A la Medida. Nosotros consideramos que el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las competencias y todas las instituciones dentro del tribunal para poder llevar a cabo perfectamente el proceso electoral como ya hizo uno. En este caso lo que pide, en donde está metido CICIG es para controlar el financiamiento electoral. Mire, a como se terminó en la ley el financiamiento electoral, no va a haber un solo dinero que no entre a los partidos que no sea por la vía correcta. Y no se entiende cuál es la necesidad de una institución que lejos de venir a fortalecer la justicia en el país la ha deteriorado, pero que sobre todo han demostrado los 3 comisionados que salieron por la puerta de atrás, los 3, que había un sesgo y una estrategia de llevar al país hacia gobiernos de izquierda y con ideologías que no nos gustan, que no compartimos y que no vamos a permitir que se centralicen en el país. Eso no se vale. Entonces nosotros no quisiéramos que quisieran descalificar a un partido o a un candidato con las pruebas falsas que ya hemos visto que son tan buenos para montar, y que con eso vayan descalificando a los candidatos para que queden solo los que ellos quieran. Es momento de una pausa, pero regresamos con más noticias aquí en A la Medida. Así es, no cambie, somos A la Medida. Bueno, es momento de conocer la información respecto a algunas instituciones que estarán de descanso. Por ejemplo, las oficinas centrales y los centros de emisión de pasaportes permanecerán cerrados desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero del 2019. Por medio de un comunicado, la Dirección General de Migración anunció el cierre de sus oficinas centrales y de sus centros de emisión de pasaportes durante las celebraciones de Año Nuevo. En este se explica que el viernes 28 de diciembre la atención será normal, pero que el cierre será del 31 de diciembre al 2 de enero del 2019. Aclara también que el descanso prolongado es en cumplimiento al artículo 39 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de esa institución. La atención en dichas oficinas reanudará el jueves 3 de enero en horario de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Bueno, y en otras noticias, las pruebas de sangre a detenidos quedarán en suspenso a partir también del próximo mes. A continuación le informamos las causas detrás de esta decisión. Luego de la inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 3 de la Ley de Bancos de Datos Genéticos, a partir de enero, la realización de pruebas para las personas detenidas quedarán en suspenso. Efectivamente, la semana pasada declaró en suspenso esta norma provisionalmente en lo que tramita la inconstitucionalidad, pero la declaró pues en este momento en suspensión, por lo que no es aplicable y no será aplicable a partir de enero. Una vez resuelto ese tema, pues ya sabremos si realmente corresponde o no, como la ley decía, estar tomando muestras a cualquier persona sin control judicial o sin orden judicial, o si el modelo va a continuar y que son los jueces los que valorarán la necesidad en cada caso. A partir de la entrada en vigencia de la ley, este año, los perfiles genéticos han incrementado en manera considerable. Hasta la fecha, se han contabilizado más de 18,000 registros. Más de 2,000 son perfiles de víctimas y por lo menos 1,900 son de sospechosos, según las autoridades. Sin embargo, en el 2018, a raíz de la implementación de la ley que entró en vigencia, pues el trabajo se incrementa y se utiliza de alguna manera de una forma más, una cantidad más grande, ¿verdad? Durante el año 2018 registramos alrededor de 18,432 perfiles genéticos que hemos ingresado solo este año a nuestras bases de datos. Estos se desglosan de la siguiente manera. Hemos trabajado durante este año 2,231 perfiles genéticos obtenidos de víctimas, 1,907 perfiles genéticos obtenidos de sospechosos, 793 de otras muestras forenses. Tenemos alrededor de 4,052 perfiles genéticos que ingresamos a las bases obtenidas de niños, que generalmente son
niños que han sido objeto de algunos procesos, ¿verdad?, en los juzgados de niñez, de donde nos vienen las solicitudes. Más de 30 millones de quetzales pasaron a favor del Estado luego de varios procesos de extinción de dominio. Por medio de casi 100 sentencias obtenidas por procesos de extinción de dominio, pasaron a favor del Estado más de 100 inmuebles y alrededor de 30 millones de quetzales. En total, estas 97 sentencias equivalen a 151 bienes que pasan a poder del Estado de Guatemala. Hablamos desde fincas, diferentes vehículos terrestres, marítimos, una cuenta bancaria también, que es dinero o bienes adquiridos, que se logró comprobar por medio de las investigaciones, que fueron adquiridos de manera irregular, tanto por exfuncionarios, políticos e incluso personas vinculadas al narcotráfico. Este año fueron extinguidos más de 4 millones de dólares que fueron localizados en distintos operativos realizados por el Ministerio Público y más de 3 millones de quetzales que también fueron localizados de la misma manera. En relación al año anterior, las sentencias por extinción de dominio se superaron. Este año llegaron a 97. Bueno, es el momento para agradecerle el favor de su sintonía, pero para decirle que mañana a las 21 horas lo esperamos aquí en vivo. Así es, muchísimas gracias por su preferencia, que descanse y hasta mañana. Buenas noches.